Vamos a compartir la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer hablando acerca de la familia en la Biblia, de los hermanos, porque la Biblia habla de hermanos, porque el padre es hermano, la madre es hermano, los hermanos son hermanos, es decir, que habla de hermanos. Hay testimonio de una hija de pastor que ella dice: aprendí el significado de hermano y hermana mucho antes de empezar a usar esos términos bíblicos. Cuando era niña, escuchaba conversaciones telefónicas a medias del lado de mis padres. Yo estaba sorda en un libro, pero algo curiosa sobre quién estaba al otro lado del teléfono, no podía ser menos. La conversación introductoria pues no llamaba mi atención. La transición a pausas silenciosas o tonos solemnes tampoco captaba mi interés. Pero cuando escuchaba a mi papá dirigirse a la persona que le llamaba hermano, ya dejaba el libro, levantaba la vista y hermano, claro, era un hermano de la iglesia. Y ya fuera que llamara a este hermano para que orara por su diagnóstico médico, o que pasara por allí para hacer algo, o que se fueran juntos para hacer una visita, probablemente todo eso estaba afectando en mi vida sin yo darme cuenta, ¿no? Hay una lectura bíblica en Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21, acerca de la familia de la iglesia. Entonces su madre, María, y sus hermanos vinieron a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto da base al mensaje en esta mañana. En términos bíblicos, las personas en las sillas que están al lado vuestro, podemos decir que son nuestra familia. Al igual que los hermanos y hermanas de nuestra familia biológica. No los hemos elegido nosotros, porque a la familia biológica, a mis hermanos, no los elegimos. Pero es que a los hermanos de la fe tampoco. Han sido elegidos por el Señor para nosotros. Y por lo tanto estamos unidos a ellos. Y porque pertenecemos a Cristo, pertenecemos a su familia. Amén. Qué bonito es, la verdad que precioso. El relato del apóstol Juan sobre la crucifixión en el capítulo 19 de su libro, de su evangelio, leemos: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Con esta declaración de Cristo, María y Juan se estaban convirtiendo en familia, el uno para el otro, y demostraron toda la lealtad que esperaríamos de una madre e hijo biológicos. Más tarde, cuando el apóstol Pablo quiso que la iglesia romana diera la bienvenida y ayudara a Febe, que era una diaconisa en la iglesia de Cencrea, ciudad portuaria cerca de Corinto, la llamó nuestra hermana, Romanos 16. Cuando el apóstol Pedro quiso elogiar a Silvano, lo llamó fiel hermano, 1 Pedro capítulo 5. Cuando los escritores apostólicos querían dirigirse a toda una congregación, con frecuencia los llamaban hermanos y hermanas. Y esto lo podemos ver en casi todas las cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Reconocer el hecho de nuestra relación entre hermanos y hermanas no es solo un ejercicio intelectual de la mente, es una gran verdad que debería despertar emociones en nosotros. Emociones profundas y manifestarse en una expresión real tangible, es decir, que podamos verlo y experimentarlo entre nosotros. Y debido a que somos una familia, aprendemos sus nombres e incluso los felicitamos en sus cumpleaños, a los hermanos y hermanas en la fe. Me llama la atención que en la tercera carta de Juan, dirigida a Gallo, le dice: los amigos se saludan, saluda tú a los amigos. Versículo 15. En unas versiones, como acabo de leer, dice amigos, pero en otras versiones dice hermanos.
También averiguamos sus intereses y mostramos amor fraternal unos a otros. También averiguamos sus intereses, porque, como leemos en Romanos 12, renunciamos a cualquier indicio de parcialidad, dice el apóstol Santiago. No tengáis acepción de personas unos con otros. La verdad es que la Biblia nos enseña tanto acerca de los hermanos en Cristo, en la fe. A todo lo largo del Nuevo Testamento, Dios nos llama al cuidado mutuo en la iglesia local. Las epístolas, sobre todo las epístolas en particular, nos dicen lo que significa ser hermano y hermanas. Y nos enseñan cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. Y con sus diversos mandatos de unos a otros, las cartas nos recuerdan que la vida en la familia de Dios va a reorientar nuestras relaciones personales. Va a reorientar nuestra fraternidad entre hermanos y lealtad. No solamente los jueves y domingos, sino cada hora y cada día. La Iglesia fue creada por Cristo. No es una sociedad creada por hombres en la que podamos participar y decidir no participar de acuerdo con nuestro propio nivel de comodidad. Porque una asociación de padres y maestros, asociación de vecinos o el club de apoyo de la biblioteca no nos obligan al sacrificio personal cuando las cosas se ponen difíciles en la iglesia o entre los hermanos. La familia sí lo hace. Y la familia en Cristo también. Y debido a que el pueblo de Dios, que es la iglesia, y también es una familia, no nos aferramos a nuestras propias preferencias y prioridades. Dice Pablo en Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien por humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras puertas, acercamos otra silla a nuestra mesa, agregamos otro nombre a nuestra lista de oración. Así somos los hermanos en Cristo. Así es la iglesia de Cristo. Compartimos el dolor, las pruebas, las decepciones. Los hermanos en Cristo reímos cuando uno ríe, lloramos cuando uno llora. Es decir, buscamos la forma de demostrar amor a nuestro hermano y a nuestra hermana. Ahora bien, como resultado de ser parte de la familia de Cristo, puedo anticipar que tendremos que gastar un poco más de dinero. Pero nunca nos faltará. ¡Qué bendición! Siempre tendremos suficiente lo necesario. Tendremos menos tiempo libre de que tendríamos por nuestra cuenta e incluso más dolor. Porque somos más. Y compartimos las dificultades y los problemas. Pero también anticipo, hermanos y hermanas, que tendremos grande gozo, que nos sentiremos realizados, que nunca nos encontraremos solos y lo que es mejor de todo, sentiremos y experimentaremos la presencia del Señor, lo cual es maravilloso y no tiene precio. 3 breves ejemplos prácticos y reales. Breves de hace poco tiempo. Un matrimonio en la iglesia, son ancianos y ella tiene que ir a un balneario por motivo de salud. Y el hombre, el anciano, pues se queda solo en casa. No hay quien lo atienda, porque no tienen recursos. Entonces, en esa iglesia, no voy a decir los nombres y todo, pero en esta iglesia han hecho una lista un cuadrante para que en el tiempo que la mujer de este anciano está en el balneario por motivo de salud, hermanos de la iglesia pues pueden estar allí atendiéndoles, haciendo la comida y quedándose por la noche en casa del hermano. Esto es así. Otro ejemplo. Un hermano de la iglesia que vive solo y con la moto yendo al trabajo se cayó y tuvo un accidente. Y le cayó la pierna, le cayó y tuve que quedarse en casa. ¿Y ahora qué? ¿Vive solo? Bueno, pues una hermana le hace la compra. Y otro hermano, jubilado, esa mano de jubilado.
El otro hermano lo lleva a todos los sitios con el coche. A todos los sitios y tal. Incluso, bueno, un día me llama y me dice, Julio, ¿tienes algo que hacer? Y digo, yo siempre tengo cosas que hacer, pero importante, digo, ahora mismo no. Es que estoy solo, ¿me puedes llevar a la sitio? Pues claro que sí. Bueno, son ejemplos reales, ¿eh? Y por último, otro ejemplo. He dicho 3. Un hermano vive solo también y se opera. De momento nos enteramos por las redes que la han operado. Nadie sabía nada. Operado. Bueno, pues las hermanas de la iglesia lo han visitado. Para que no se solo. Bueno, pues son ejemplos reales. Dice Pablo en Romanos 8, porque a los que de antemano conoció, también predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Toda la obra de salvación y redención tiene este enfoque. Una gran familia donde los miembros se parecen cada vez más a su hermano mayor. Fijaros. Y sabiendo esto, podemos deleitarnos en las personas que Dios nos ha dado como hermanos y hermanas. Sin importar cuán poco excepcionales puedan parecer, porque en ellas comprendemos algo de Cristo. A medida que los creyentes crecen y maduran en ese círculo familiar, su carácter y conducta se asemejan cada vez más a aquel a quien nuestra alma ama más que a nadie en este mundo, que es Cristo. Si yo me convertí con 8 años, me convertí con la mentalidad de 8 años, pero fui creciendo y ya tenía Cristo en mi corazón y madurando, claro. Y debido a la obra del Espíritu Santo en los hermanos y hermanas de la Iglesia, hablamos las palabras de Cristo, amamos sus caminos, reflejamos su santidad y servimos también a sus propósitos. Cuando más nos volvamos como Él, más nos amaremos unos a otros. En una de las declaraciones más sorprendentes de la Biblia, en Hebreos 11, vemos algo que a mí me llama mucha atención. Algo que Cristo mira a la gente de su iglesia y dice, ¿sabéis qué dice? No se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Wow! Cristo no se avergüenza de nosotros, de ninguno, de ninguno. Es que eso, vamos, eso no. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Cristo mirar a la gente como un débil y a veces difícil, como tú y como yo? Y no avergonzarse. Qué grande es eso. Pertenecer a la familia de la fe. No se avergüenza porque Él está siendo formado cada vez más en nuestras vidas y confía en que un día la transformación será completada. Y al afirmar nuestra relación con las personas de nuestra iglesia, aquí, y demostrar afecto por cada una de ellas, podemos testificar en voz alta al mundo que tampoco nos avergonzamos de llamarlos hermanos y hermanas. No porque seamos perfectos, sino porque estamos siendo hechos como nuestro hermano, el primogénito, el cual sí es perfecto. Por eso es, hermano y hermana, que está oyendo, que el mundo pueda ver en nosotros a Cristo. Amén. Amén. Pero también hablamos de la familia. Porque Dios fue el que creó la familia. Y la vida de familia es la iniciación a la vida de la sociedad. La sociedad se está viniendo abajo porque este mundo de hoy está destrozando a la familia. Dios ha establecido la familia para que sus miembros sean felices, se sientan seguros y puedan aprender principios correctos en un ambiente de amor. Por lo tanto, el hogar es el lugar idóneo para enseñar, para que aprendan y poder aplicar los principios del Evangelio en casa. En un momento difícil para el pueblo de Israel, leemos en 2 Crónicas que todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Toda la familia. Y si echamos una mirada a nuestra sociedad, veremos que está contaminada de gran manera. En general, es corrupta y practica la violencia como una forma de sobrevivencia. Pero en el entorno familiar vemos que la situación es muy distinta en las familias de hoy en día. Porque vemos familias llenas de odio y de amargura. Y yo conozco familias que entre ellos no se hablan entre sí.
desintegradas, caminando como en un callejón sin salida, o como sin ver la luz al final del túnel. Hay familias así, muchas, más de las que nosotros creemos. El mundo actual parece perder los valores éticos, morales y espirituales. Los seres humanos se llenan de ansiedad, de indiferencia, de resentimiento y de odio. Al llevar todas esas frustraciones y desesperanzas al seno familiar, los miembros de la familia la perciben y pueden quedar muy, pero que muy maltrechos. Tal vez, yo no sé, no conozco vuestra familia, pero tal vez sean miembros de una familia que vive, ha vivido y pretende seguir viviendo completamente aparte de la iglesia que Dios ha puesto en el mundo. Que sepas que para Dios la familia es de gran importancia. Bueno, también habrá podido notar que para nosotros como iglesia la familia también es importante, muy importante. Por eso hoy celebramos a nuestra medida el Día de la Familia. Una familia sin iglesia, una familia sin las abundantes bendiciones que el Todopoderoso derrama a quienes viven según sus mandamientos. Ahora bien, te digo que si tú eres creyente y has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, la salvación ha llegado a tu casa. Así es. A través del ministerio terrenal de Jesucristo podemos ver algunos aspectos que afirman ese interés de Dios por la familia. Mirad, varios ejemplos. Un paralítico es traído en su cama ante Jesús. Hay tanta gente que no puede llegar hasta él. Los amigos tienen que subirlo y hacer un agujero para bajarlo por la azotea. Y cuando llega hasta Jesús, Jesús le dice: para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete. ¿A dónde? A tu casa. Lo envió a su casa para que fuera bendición para su familia, porque seguramente hasta entonces solamente había sido una carga para la familia. Otro caso fue la liberación de un endemoniado gadareno, en Marcos capítulo 5. Él se quería ir con Jesús cuando Jesús lo liberó de los demonios. ¿Pero qué dice el texto bíblico? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué os parece? La casa. De esta manera, los parientes, los amigos, los vecinos maravillados por lo que había hecho el Señor, pudieron ser edificados por el testimonio de Él e invitados a creer en Jesucristo. Muchas de las sanidades y milagros de Jesús se llevaron a cabo en un contexto familiar, en la casa. Por ejemplo, la hija de Jairo, en Marcos capítulo 5, dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y lo rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, maestro. Se está muriendo. Ven a mi casa y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. La casa. Otro caso fue la boda de Caná de Galilea. A falta de vino, vemos su disposición para que la fiesta del nuevo matrimonio no se arruinara ni fuera un desastre, y convirtió el agua en vino. En todas estas intervenciones que he citado, notamos el interés hacia las personas, pero dentro también de un contexto familiar. Es decir, que Jesús en ninguna manera evitó la familia, por lo contrario. Por esta razón, la Iglesia no fue concebida para que las personas se apartaran de sus familias, sino para regresar a ellas y testificarles de Cristo. ¿El 90% de las iglesias han empezado en la casa? ¿O no? Por eso las actividades en la iglesia deben enfocarse en toda la familia. Para adultos, jóvenes y niños. Porque todos son iglesia del Señor. Yo siempre digo que una iglesia sin niños es como un jardín sin flores. Me gusta mucho decir eso.
Deben realizarse actividades en esta iglesia que sean apropiadas para que la familia participe de forma integral, como pueden ser el bautismo, la presentación de niños, la boda, las comidas, como lo tendremos hoy después del culto, y en general todas las actividades, acciones de gracias y bendiciones del Señor. Porque en la iglesia los niños no estorban, ni los jóvenes interrumpen, ni los adultos aburren, ni los ancianos retrasan. Toda la familia para la iglesia y la iglesia para toda la familia. Bueno, voy a ir resumiendo. Voy a ir resumiendo las ideas y los conceptos que os acabo de compartir. ¿Por qué es valioso tener a la familia a la iglesia como familia? Porque convertirse en cristiano, en seguidor de Cristo, significa ser adoptado en la familia de la fe, como hijo o hija de Dios, y como hermano o hermana entre los creyentes. Estos conceptos explican por qué nos referimos a la iglesia como una familia. Entonces, ¿cuál es el valor de la familia? Mirad. Dice la Biblia, en primer lugar, que somos herederos y coherederos con Cristo. Nada menos que coherederos con Cristo. Qué importante es eso. En segundo lugar, también Jesús llama a sus discípulos a amarse unos a otros. Sabrán todos que son mis discípulos y se aman unos a otros. Importante también. Amarse entre hermanos y hermanas. Como familia. En tercer lugar, dice Gálatas, servíos unos a otros con amor. Cuando se traen cargas a la familia de la iglesia, los creyentes debemos responder, aliviando los sufrimientos siempre que sea posible. Y cuando no es posible, ¿sabéis qué nos dice el apóstol Santiago? Orarnos por otros. Porque no podemos solucionar el problema de todo el mundo, pero sí podemos orar para que Dios obre. Tener a la iglesia como familia hace que al enfrentar nuestra lucha y soportar nuestras cargas se vuelvan mucho más fácil. Saber que Dios tiene un papel para cada creyente en la vida de otros creyentes. Eso nos da sentido y dirección a nuestra vida espiritual. Para concluir, os diré que cuando la iglesia como familia vive firmemente estos principios de amor, Dios finalmente es glorificado. Como Jesús dijo, haced alumbrar vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, hermanos. Por tanto, termino diciendo que no dejemos de congregarnos, como acostumbran algunos a hacerlo, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Que así sea en nuestra iglesia y que Dios la bendiga, no solamente a la iglesia, sino a cada uno de nosotros que formamos parte de ella. Amén. Amén.